Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, y con la buena noticia que llovió en gran parte del país, aliviando los sistemas productivos, los sistemas ganaderos. Queremos enviar un fuerte abrazo a aquellos que lo han venido sufriendo. Sabemos que no es una solución porque muchas veces se ha determinado la disponibilidad de pasto, la disponibilidad de agua, los sistemas lo han sufrido, las y los productores también, pero siempre es un alivio, un atenuante para que las cosas no empeoren. Hoy vamos a estar compartiendo un programa cargado de información. Vamos a estar charlando con Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia, quien se va a estar refiriendo a la siembra de raigras. También vamos a estar conversando con el doctor Alejandro Saravia, quien es director de extensión y capacitación en el Plan Agropecuario, pero también encargado de una capacitación para los equipos técnicos institucionales del Ministerio de Ganadería, del Plan Agropecuario y también de colonización, que están apoyando a los equipos de extensionistas que están trabajando en el programa Procría. Bueno, sobre estas capacitaciones que se desarrollaron en Salto, en Tacuarembó, en Aiguay, en Montevideo, vamos a estar charlando con Saravia. Además, el ingeniero agrónomo Matías Orihuela, del Secretariado Uruguayo de la Lana, se refiere al manejo de la majada en la encarnerada. Muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes, pero vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Colonia, en este caso sobre implantación de verdeos de inviernos, específicamente sobre la siembra de raigras, elementos a tener en cuenta para que este cultivo sea eficiente. Bueno, estamos a fin de marzo, primeros días de otoño, donde en general se han generalizado la lluvia, por lo tanto estamos en época ideal de la siembra del raigras. Lo importante como es, en este caso como en toda preparación y siembra, es hacer un buen control de maleza, lograr que el suelo quede esponjoso. Eso se puede lograr tanto en siembra directa como convencional, y por supuesto elegir el mejor material, el material que necesitemos, según la necesidad de forraje y en qué momento de forraje, y ahí también elegir el cultivar y cuál va a ser el destino. Y ahí en raigras hay una gran ventaja en el mercado, es la gran cantidad de cultivares que tenemos. Y bueno, lo importante es saber si la necesidad es en invierno, junio, julio, agosto. Ahí en general, en esa época, la mayoría de los raigrases producen bastante parecido, pero la gran diferencia viene cuando precisamos pastos de calidad en primavera, fin de primavera, primeros días de verano. Ahí tenemos que ir a materiales de ciclos más largos, y bueno, lo que siempre planteamos, hay un sinnúmero de cultivares con una variación de más de 40 días de fecha de floración, que la fecha de floración nos va a determinar cuándo esos materiales van a empezar a perder calidad para el pastoreo. Por lo tanto, de vuelta, al momento de elegir qué raigras vamos a sembrar, es importante saber en qué momento del pasto necesitamos y ver en el mercado qué ofertas tenemos y decidir el mejor material para nuestro sistema. Y el otro tema importante, por supuesto, de todos los verdeos, además de hacer una buena siembra, es el tema de presupuestar la fertilización para el arranque, la que necesita, y por supuesto todos los verdeos necesitan un mínimo de urea según la intensidad de pastoreo. Y lo que planteamos siempre, y más en estos momentos donde el precio de los fertilizantes está en incremento o hay incertidumbre, primero hacer una buena planificación de qué insumo necesitamos, del fertilizante que vamos a aplicar según la experiencia y de vuelta el número de pastoreo, pero bueno, para lograr buenas producciones de pasto para raigras, estamos hablando por lo menos de 2 o 3 aplicaciones de urea,
Y como siempre se plantea, teniendo en cuenta que es invierno, aplicar muchas veces poca concentración, porque sabemos que el nitrógeno es muy fácilmente lavable después de una lluvia, por lo tanto lo ideal sería después de cada pastoreo 50 o 60 kilos de urea, si el cultivo lo necesita, por supuesto, pero también si las condiciones climáticas son interesantes para el crecimiento. ¿Qué significa eso? A veces llega el invierno, la gente aplica urea y lo que le está faltando a ese cultivo son horas de sol. ¿Ah? Entonces, ¿qué necesitan las plantas para crecer? Sol, fertilizante o comida, temperatura y humedad. Tienen que tener esas 4 condiciones para lograr una buena producción. Entonces, si las 3 condiciones se dan, apliquemos urea y eso nos va a permitir una buena producción de forraje. De vuelta, volviendo a las situaciones de la incertidumbre o la volatilidad de los precios de los fertilizantes, lo que planteamos es presupuestar, sacar los costos con ese mínimo de urea necesario para lograr buena producción, y si la cuenta no nos da, lo que sugerimos es hacer menos hectáreas. Con esa cantidad de fertilizante vamos a lograr en su conjunto más producción que hacer muchas hectáreas con poco fertilizante. Eso es una sugerencia que siempre hacemos y la verdad que anda muy bien. De vuelta, hagamos poco y bien hecho y no mucho más o menos, que ahí la cuenta es mucho más cara y el resultado es mucho menor. En el marco de una serie de capacitaciones que se viene desarrollando a nivel nacional para los equipos técnicos institucionales que trabajan acompañando o apoyando a los extensionistas privados en el marco del programa Procría, charlamos con el doctor Alejandro Saravia, que se refiere a los objetivos de esta capacitación que se realizó en Salto, que se realizó en Tacuarembó, en Aiguá y en Montevideo. Bueno, hoy nos encontramos en Aiguá haciendo una actividad con técnicos institucionales dentro de lo que es un programa de actividades de Procría que tiene que ver con cómo afinar el rol de los técnicos institucionales de acuerdo al apoyo de los técnicos extensionistas que hoy están trabajando con los productores que están inscritos en el programa. En ese sentido, ya la actividad es la tercera actividad, en el cual ya se hizo en Salto, para los técnicos de la región litoral norte, se hizo en Tacuarembó, para los técnicos de la región noreste, y hoy, como les decía, nos encontramos en Aiguá, que es la tercera actividad, y mañana estamos en Montevideo para la gente de Centro-Sur. En ese sentido, el objetivo de la actividad es de alguna manera poner en acuerdo y nivelar lo que es el rol de los técnicos institucionales, tanto del Plan Agropecuario, pero de la Dirección General de Desarrollo Rural y del Instituto de Colonización, a los efectos de cómo disponer de ese apoyo a los técnicos extensionistas que tienen que hacer esa asistencia individual a los productores y también facilitar los grupos de los mismos. En ese sentido, hoy el eje central es plantear un ejercicio en el cual de alguna forma hace el simulacro de esa actividad y también discutir el acompañamiento a esos técnicos que van a facilitar grupos y cuáles son las contribuciones que podemos hacer en el sentido de apoyar y que se realice un mejor trabajo. Después de esta etapa seguramente venga también alguna etapa de nivelación directa con los técnicos extensionistas, los efectos también de hacer un acompañamiento transversal más allá de puntual que es en el territorio, y tratar de ir quemando las etapas que tienen que ver con la etapa de caracterización de los productores que están hoy participando en Procría, del diagnóstico de la situación actual como línea de base y del planteo de aquellas propuestas de mejora al efecto de poder tener una buena calidad de información y poder también de alguna manera cumplir con los objetivos del programa Procría. Desde el punto de vista del planteo del rol de los técnicos institucionales en Procría, claramente hubieron algunas etapas de nivelación previa a arrancar con la actividad práctica con los productores, pero de todas maneras entendemos que como es un rol nuevo para los técnicos de nuestras instituciones, ya que a veces estamos muy acostumbrados a acompañar a los productores en forma directa, pero en este caso el rol por el cual se actúa en Procría tiene que ver con justamente acompañar y apoyar a los técnicos extensionistas, que son los que van directamente al establecimiento,
se propusieron esta serie de actividades, los efectos de plantear algunas instancias de ejercicios prácticos, algunas dudas que los propios técnicos institucionales tienen. En ese marco de un nuevo rol, seguramente decir, bueno, ¿cómo actúo frente a un extensionista? ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Que la casuística es muy abundante, imagínense que son casi 1000 establecimientos y casi 100 técnicos extensionistas. Imagínense la cantidad de dudas, de circunstancias, de casos específicos que hay a nivel de la producción. Y bueno, la idea es compartir esos casos, compartir cómo se resolvieron, cómo se atendieron, a los efectos de que, bueno, que otros técnicos puedan tener un menú más amplio a la hora de si les toca una situación similar y poder reaccionar en tiempo, porque no, en realidad el volumen de información que se genera en Procría es mucho y en la práctica no hay tiempo de andar consultando a terceros y tratar de alguna forma de atender esos casos de la manera más rápida posible. Allí tenemos la palabra del ingeniero agrónomo Julio Perrachón con estas recomendaciones para la siembra de raigras, también del doctor Alejandro Saravia, que se refería a esta serie de capacitaciones que se vienen realizando a nivel regional, pero en todo el país, para apoyar el trabajo que vienen desarrollando los equipos técnicos institucionales en el marco del programa Procría. Son los encargados de supervisar el trabajo que vienen realizando los técnicos privados, los extensionistas privados, en el marco de esta propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y que está coordinando y ejecutando el plan agropecuario. Luego del espacio publicitario vamos a estar compartiendo la palabra del ingeniero agrónomo Matías Orihuela, del Secretariado Uruguayo de la Lana, quien realiza recomendaciones de manejo para la encarnerada. Varios predios que tienen ovinos en su sistema ya la comenzaron, otros están por comenzarla. Bueno, el ingeniero Orihuela se refiere a esta etapa y al manejo de la majada durante ella, pero todo esto luego del espacio publicitario. Pleno otoño comenzaron las encarneradas y al respecto charlamos con el ingeniero agrónomo Matías Orihuela, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, que realiza recomendaciones de manejo de la majada en esta época, teniendo en cuenta los objetivos productivos, también el manejo de los carneros y la alimentación. Estamos en la época de encarnerada de los ovinos. En general los productores que encarneran en otoño ya están arrancando las inseminaciones, los servicios y demás. Y bueno, desde SUL tenemos algunos comentarios para realizar al respecto. Por supuesto que hacemos mucho énfasis en lo que es la revisión previo a la encarnerada. Ahora estamos ya en las puertas del inicio del servicio, pero aquellos productores que no hayan clasificado las hembras, sería bueno que lo hagan. En el caso de que productores puedan separar borregas de ovejas es mejor, porque las borregas pueden destinarse a un potrero específico con carneros adultos. Es bueno, enviar carneros experientes con las borregas de primera cría. En el caso de las ovejas, donde utilizaríamos los borregos y el resto de la carnerada. Lo que nosotros siempre le pedimos a la borrega es que pese por lo menos el 80% del peso vivo adulto, es decir, una majada de 50 kilos de peso vivo adulto, por lo menos que las borregas pesen 40 kilos. Sabemos que a veces es un desafío, sobre todo acá en el norte del país, en suelos más duros, en situaciones más complicadas de pasturas, pero por lo menos acercarse a esos 40 kilos sería el objetivo a buscar. No comprometemos el desarrollo futuro de la borrega, no comprometemos la producción de lana. El cordero tiene más posibilidades de vivir, de sobrevivir, y se va a desarrollar mucho mejor, así que siempre es un ganar-ganar para el establecimiento. Después, por el otro lado, en el caso de las ovejas, siempre lo que buscamos es una condición corporal óptima, que vayan ganando kilos o ganando peso o estado en la encarnerada. Nos va a permitir aumentar la fertilidad y la prolificidad. A nosotros, para el caso de las encarneradas, sugerimos que estén en el eje de los 3,325 de condición corporal para poder lograr buenos resultados. Evidentemente que en el caso de los carneros corre
la misma situación. Si tenemos carneros en buena condición corporal, van a trabajar mucho mejor y bueno, es en este momento que cada carnero cubre 30 a 40 ovejas, por supuesto que el desplazamiento es alto y va a ser un desafío físico para ellos, por eso estar en buena condición es importante. Recuerden también desde el punto de vista sanitario, nosotros tenemos algunos problemas, afecciones podales que son transmisibles, digamos, que son complicados porque son muy contagiosos, como el pietín. Es importante que aquellos que tengan problemas y que quieran solucionarlo, si están arrancando la encarnerada o si están a las vísperas de la encarnerada, sería bueno sentar la majada si pudieran, clasificarlas, retirar todo lo que es crónico, que son los de grado 3 en adelante, en caso de pietín, para evitar el contagio masivo que va a ser, por supuesto, la encarnerada, ¿no? Tenemos los carneros, las ovejas, todo junto y es donde se nos puede desparramar mucho la enfermedad. Por supuesto que la mejor época para realizar este trabajo es el verano, es la estación más seca, que vamos a tener menos casos complicados, pero bueno, por supuesto que si ya estamos ahora en otoño de cara a la encarnerada, lo podemos hacer ahora. Después, desde el punto de vista nutricional, tenemos que pensar para adelante. A nosotros la encarnerada es el momento donde nosotros vamos a fijar el techo, el potencial máximo de señalada que vamos a tener, pero después tenemos que pensar en las melliceras, en las borregas, en las ovejas más sentidas. Así que sería bueno ir planificando, en el caso de que tengamos la posibilidad de algún verdeo, que es lo más barato que vamos a tener, planificando la cantidad de hectáreas más o menos necesarias según el porcentaje de melliceras que tengamos y demás. En el caso de que tengamos que utilizar suplementos va a ser exactamente lo mismo, o sea, presupuestar la cuenta, la cantidad de suplementos que vamos a necesitar y bueno, y si solamente tuviéramos campo natural, pensar también en reservar ahora algún potrero ahora en el otoño con buena pastura o pastura rejuvenecida para esos momentos, ¿no? Termina la encarnerada, nosotros la encarnerada sugerimos en el eje de los 37, 40, 45 días de servicio. Si arrancamos la encarnerada el 1 de abril, estaríamos sacando los carneros el 15 de mayo aproximadamente. Con eso nos aseguramos esos 2 celos que pasen, vamos a tener buenos, en términos generales a nivel país, el porcentaje de fertilidad, o sea, la cantidad de ovejas que se preñan, va a andar en el eje 92-95%. En general no hay grandes problemas en eso, así que bueno, vamos a tener una buena cantidad de ovejas preñadas y después sugerimos realizar la ecografía entre 30 y 60 días de retirado de los carneros. Sugerimos realizar la ecografía para detectar las mellizas. Lo más importante en el caso de la ecografía es poder separar ese porcentaje de mellizas, que depende de la raza que estemos utilizando, depende del manejo, va a ser entre 10, 15, 20 o 50%, pero aunque sea ese 10 o ese 15%, en 100 ovejas vamos a estar teniendo unas 15 ovejas preñadas que nos van a hacer la diferencia después. Si nosotros solo apartamos esas, le damos algo de comida o le damos más campo, le damos otra situación, o sabemos que el trabajador o el quien recorre más a la época de pariciones sabe que ahí tienen que salir 2 corderos, el porcentaje de señalada aumenta drásticamente porque nosotros le damos otra atención. Solo separarla es otra atención importante que ya nos redunda en mayor porcentaje de señalada. Así que, bueno, viene la ecografía, después va a venir la esquila preparto, que máximo tendríamos que hacerla 20 días antes del inicio de los partos. Hay que planificarla bien, aquellos productores que ya lo sepan, que ya sepan cuándo van a arrancar la encarnerada, cuándo va a finalizar, que ya vayan marcando la esquila, porque evidentemente que en junio o julio son meses que a veces son más húmedos, pueden agarrarnos una semana de llovedora y las máquinas de esquilas a veces se complican. Entonces ya marcarlos de ahora sería bueno para poder ir asegurando el lugar. El ingeniero agrónomo Matías Orihuela, del Secretariado Uruguayo de la Lana, se refiere a la operativa durante la encarnerada, el día a día, lo cotidiano. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? ¿Qué aspectos de este proceso hay que observar teniendo en cuenta los carneros, la alimentación y también la sanidad?
Hablando un poco específicamente de la época o del momento de la encarnerada, nosotros sugerimos a campo natural un 3% de carneros, es decir, 3 carneros cada 100 ovejas en términos generales. Hay productores que lo usan a menos proporción, depende de la raza también. En general, razas carniceras tienen carneros con mayor líbido, mayor capacidad de monta y se usan a un poco más, a menor proporción o menor porcentaje. Pero en términos generales, para establecimientos promedios, se lo pensamos siempre al 3%. Si quisiéramos o si no tuviéramos tantos carneros y quisiéramos hacer algo más concentrado, hay productores que hacen encierros nocturnos o que repuntan la majada y las dejan unas 3 veces por semana, le echan un poquito menos de carneros, al 2% y demás, y tienen, por supuesto que tienen buenos resultados. Después, por supuesto que ya pasamos a las inseminaciones. En inseminaciones ni que hablar que se utilizan mucho menos carneros, realmente hacemos un uso masivo de un par de carneros en los cuales lo vamos a utilizar para inseminar. En esos sistemas se avanza rápidamente desde el punto de vista genético porque tenemos un muy buen carnero, pues hacemos foco en comprar o en adquirir un muy buen carnero y diseminamos esa genética mucho más rápido y bueno, y el avance es muchísimo mayor. Después, desde el punto de vista de si quisiéramos pensar en obtener más, o sea, que nuestro techo sea mayor, no vamos a poder ir tanto por la fertilidad en términos generales, porque si las ovejas están bien, si las borregas están con buen peso, la fertilidad va a ser más o menos, como les decía, ese 95%, pero sí podemos ir por la prolificidad, que es la cantidad de mellizos, ¿no? o trillizos que tengamos, pero la prolificidad es la cantidad de corderos por oveja preñada. Si nosotros quisiéramos aumentar ese valor, o sea, la cantidad, el porcentaje de ovejas melliceras, nosotros tenemos que trabajar con algunas otras técnicas, por ejemplo, el flashing. El flashing es una sobrealimentación proteica, en este caso en la época del flashing, en la época de la encarnerada, perdón, que hacemos a las ovejas para poder mejorar su porcentaje de prolificidad o su porcentaje el porcentaje de melliceras. En los flashing, el alimento estrella es la harina de soja, en general se utiliza 300, 400 gramos por animal por día. Hay muchísimas técnicas que se pueden utilizar, depende del tipo de servicios que tengan, pero en términos generales, si pensamos en condiciones de campo natural, de momento de encarneradas, pensamos en flashes de 15, 20 días a 300, 400 gramos de harina de soja por oveja para aumentar ese porcentaje. Realmente tiene un muy buen resultado, son más que probados, hay mucha información en INI, hay mucha información en SUL, hay información en otras instituciones que lo pueden ver. Hay bloques proteicos también que se pueden utilizar, por supuesto otros suplementos que están probados también, ese simplemente era como un ejemplo después podemos pensar también si vamos a hacer inseminaciones, se pueden hacer otro flashing más focalizado. Son 6, 7 días que va a ser en torno a la inseminación también tienen muy buenos resultados con investigaciones que se han hecho recientemente en el país. Después, con respecto al manejo sanitario, yo les comenté lo de las afecciones podales, recordar también el tema de los parásitos gastrointestinales, sobre todo en esta época es la lombriz de cuajo, ¿no? que podemos tener algún problema. Cualquier parasitosis en el momento de época encarnerada sí nos puede bajar la fertilidad, por lo tanto es importante partir de ovejas y borregas y carneros que estén limpios, ¿tá? Utilizar una toma estratégica que nos permita limpiar la majada. El seguimiento con HPG es importantísimo. Recuerden que la encarnerada no dura más de 45 días, por lo tanto en estos 45 días tenemos que extremar esas medidas sanitarias para evitar esos picos de parasitosis. Acá, nosotros hacemos mucho énfasis en que consulten a los veterinarios, que recuerden que, por supuesto, la institución SUL, sus veterinarios están a disposición, pueden llamarlos, pueden escribirles, tenemos varios medios que se pueden contactar con nosotros, y si no, por supuesto que a los veterinarios de privado, al técnico de su confianza, que no deje de consultar en este momento, que realmente es un momento importante a tenerlo en cuenta.
Amigos y amigas, ha sido un gustazo, como siempre, haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay, Latinoamérica y el mundo a través de esta pantalla, con muchísima información, obviamente con foco en las decisiones de las y los productores ganaderos, pensando en los sistemas productivos, vacunos, ovinos, pasturas, etcétera, como veíamos en el programa de hoy. Y por supuesto, antes de culminar, invitarle a visitar la página web planagropecuario.org.uy para conocer todo lo concerniente a la institución e invitarles, por supuesto, a que nos acompañen en el próximo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, aquí en este mismo lugar y a esta misma hora. Nos reencontramos entonces.